Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Espero que estéis todos bien. Lo que voy a intentar es un poco repasar cuál es la estrategia de inversión post-COVID-19, que es la presentación que estaréis viendo en vuestros ordenadores. Básicamente lo que vamos a intentar es dar solución a muchas preguntas que han surgido durante esta pandemia y qué es lo que el mercado está esperando para los próximos meses. Desde el punto de vista de, vamos a empezar a pasar las transparencias. Desde el punto de vista de las cifras del año 2020, lo que estamos viendo que son cifras que no se pueden analizar desde el punto de vista macroeconómico. Yo creo que esa es la primera idea que tenemos que ver. Lo que estamos asistiendo es a un triple shock de oferta, demanda y financiero. Esto no es un cisne negro, es un cisne alquitrán, color que está más alejado del negro. Y jamás en la historia de la economía habíamos visto esto. Por lo tanto, hacer relaciones de causalidad entre las cifras macroeconómicas que vamos a ver y el comportamiento de los mercados yo creo que no tiene ningún sentido. De hecho, durante las últimas semanas estamos viendo ya como muchos índices han hecho una V clarísima, mientras que la economía sigue todavía pues empezando a dar unos síntomas de mejora a medida que vamos avanzando en el desconfinamiento. Pero yo creo que lo importante o la pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué la caída tan profunda? Por supuesto que es por eso, pero también es importante reflexionar sobre los cimientos sobre los que estaba basada nuestra economía. Hay que recordar que veníamos de niveles de economía con unos niveles de deuda altísimos y probablemente también eso ha provocado pues quizás que las consecuencias han sido pues peor de las previstas. En principio, durante todo este periodo hemos estado hablando sistemáticamente de volver a la normalidad y volver a la normalidad pues hay muchísimas interpretaciones. Yo creo que todos los inversores en el componente emocional vamos a intentar buscar esa normalidad que nosotros deseamos con respecto al pasado. A mí sí que me gustaría recordar que cuando acabó 2019, en Estados Unidos específicamente, la riqueza neta de las familias estaba en máximos históricos con respecto a la renta personal disponible, como pueden ver en el gráfico que estarán viendo en su ordenador. Tuvimos la época de dot-com, tuvimos la época de la burbuja de real estate y estábamos en esta época donde prácticamente todos los activos habían subido de precio como consecuencia también de esta expansión monetaria que llevamos viviendo desde la época de la crisis del año 2008. Por lo tanto, vivíamos en un mundo que lo intenté expresar en esta presentación que hice anterior, en la presentación anterior de estrategia con este dibujo, y como podéis ver, lo he puesto otra vez para simplemente expresar mi sensación que tengo hoy en día, que realmente hoy tenemos más de lo mismo que antes del coronavirus en términos macroeconómicos y en términos de bolsa. Si tuviera que utilizar otra vez esta presentación, pues lo haría sin ningún tipo de problema, porque en el mundo que estamos actualmente, los bancos centrales han tenido que poner a funcionar todas sus máquinas. Básicamente, vamos a hacer una intervención de los bancos centrales de los estados en torno al 20% del PIB aproximadamente para solventar la crisis, lo cual es una bendición tener esta fiat currency y tener esta capacidad de hacerlo. Por lo tanto, el mundo sigue funcionando en ese aspecto. El mundo TINA, el mundo There is no alternative, por lo tanto, hay que irse hacia los activos de riesgo, pues a profundizar mucho más, porque si antes teníamos una sensación de que como consecuencia de los retos demográficos y la alta deuda que teníamos que tener tipos de interés al 0%, pues después de esta pandemia y de estos 20 puntos adicionales de deuda que vamos a meter en el sistema y con déficit públicos de 2 dígitos en muchas economías avanzadas, pues la profundidad de tipos de interés al 0% va a ser muy, muy importante. Por lo tanto, va a haber otra vez un gran movimiento a comprar activos de riesgo. Especialmente también los bancos centrales han cambiado, o bueno, han modificado la elegibilidad de los activos, está yendo a activos high yield y bueno, y eso también tiene una influencia muy importante. Está provocando también que en este mundo de There is no alternative estamos viendo cómo las compañías tradicionales que habían subido muchísimo, las FAN, que eran las que habían liderado todo el crecimiento durante los últimos años, vuelven a estar en niveles de máximos históricos y se vuelve a producir una expansión de multiplicadores muy, muy profunda. Por lo tanto, creo que es más de lo mismo, pero mucho más polarizado, es decir, todavía con más expansión de multiplicador, con mejor todavía comportamiento de las FAN con respecto al resto de compañías y con más políticas de los bancos centrales de intervención. En la parte de abajo lo que tenemos es lo de siempre. Tenemos la gente que está más bajista con el fear of missing out, con el miedo a quedarse fuera. Se está profundizando mucho, especialmente en algunos índices americanos, en la medida que han tenido una recuperación muy importante.
Y bueno, pues aquí lo que hemos visto pues, eran las bases a las que estaba estructurada la economía, pues el estado de bienestar pues, nos va a costar mantenerlo, pero gracias a Dios pues, tenemos esta capacidad de incrementar la deuda. El quilombo mundial con esas diferencias de capital, trabajo y Estado pues siguen presentes. Y bueno, y esa bruja con las 3Ds, que es demografía, deuda y deflación, pues sigue estando presente, que son los grandes retos que tiene la economía a largo plazo, a los cuales podemos juntar 2Ds adicionales, que son la digitalización, que sustituye al factor trabajo, y esa descompensación entre divisas fiat currency y no fiat currency. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque en esta depreciación que ha habido de las divisas emergentes, pues eso mete más presión todavía al factor trabajo en el mundo occidental y eso también pues supone un reto para Occidente. Pero estamos en la misma situación que estábamos antes. Cuando durante todo ese confinamiento muchas veces me han preguntado en charlas que hemos hecho digitales, me han preguntado dónde está el límite de esta capacidad o por qué me de imprimir 3, imprimen 5, 6, hasta dónde está el límite de expansión de los bancos centrales. Bueno, yo en primer lugar me gustaría recordar que también en el año 2008 las medidas excepcionales que se tomaron eran necesarias para salvar el sistema financiero y sobre todo salvar los depósitos de todas las personas. Yo creo que cuando te enfrentas a un triple shock financiero de oferta y demanda, cosa que no existe en la historia de la economía, es necesario este tipo de intervenciones. La cuestión son el límite hasta dónde puedes llegar y posteriormente si vas haciendo reformas estructurales o no. Yo creo que ahora estamos en la misma situación. Es necesario hacer lo que están haciendo los bancos centrales, pero por delante hay un reto magnífico para afrontar esas 5Ds que hemos hablado anteriormente, pues para no caer en un letargo de economía que esté sistemáticamente, bueno, pues amputada el crecimiento como consecuencia de un nivel de deuda muy alto. Como podéis ver, el Banco Central de Japón tiene niveles de 112% sobre PIB su balance. Nosotros estamos expandiendo a niveles de 44% en el Banco Central Europeo, la Reserva Federal 30%. Es decir, en principio no hay ningún límite. Tanto Jerome Powell como Christine Lagarde pues, bueno, han dicho que evidentemente no existe ningún límite. Sí que existe un límite, que es el límite de la confianza que tengamos en nuestro sistema de fiat currency. Y por tanto, es muy importante que desde el punto de vista político, que estamos viendo cosas curiosas en todos los países del mundo, evitemos esas polarizaciones radicales que han surgido como durante los últimos años, como esa disfunción, como consecuencia de esa disfunción de capital y trabajo, y volvamos a políticas quizás más centradas, ¿no? Porque realmente la base de todo esto es que podemos seguir haciendo esto porque tenemos una separación de poderes bien definida y tenemos un sistema de fiat currency que la gente confía. Por eso, tanto Estados Unidos como Europa, Reino Unido, Japón, pues podemos seguir haciendo este tipo de políticas. Por tanto, bueno, ante este shock, que evidentemente yo sinceramente creo que ya no volveremos a verlo ya probablemente en los próximos 100 años, probablemente a lo mejor me esté equivocando y tengamos luego otro cisne alquitrán como hemos tenido, pero yo creo que ahora, bueno, pues estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero posteriormente, de una forma u otra, los países tienen que pensar qué es lo que tienen que hacer. Como podéis ver en este gráfico, está el crecimiento del PIB nominal de Estados Unidos desde el año 1985 y es un gráfico que es interesante porque ve un poco cómo hemos vivido durante los últimos años, ¿no? Y ver un poco si el tipo de economía sobre la que estamos cimentados y hasta qué punto pues, tenemos que tomar algunas medidas o no. Como podéis ver, hay un rectángulo mágico que le llamo que es cuando el PIB nominal en Estados Unidos en la época de los 90 hasta Lehman Brothers, hasta 2008, pues dobla con una situación de la deuda sobre PIB, tanto del Estado más el balance de la Fed, que es exactamente la misma, pero desde el año 2008 estamos básicamente creciendo 7 trillones en PIB nominal con una deuda de 21 trillones. Por tanto, ha sido necesario meter deuda en el sistema para poder seguir manteniendo este estado de bienestar globalizado, pero también, lógicamente, esto está reduciendo los ritmos de crecimiento. Ya desde la recuperación que tuvimos de la crisis de 2008, los ritmos de crecimiento han sido menores y ahora sería necesario en algún momento también empezar a tomar ciertas políticas de reformas estructurales para evitar caer en crecimientos que estuviesen en la zona del -1 más 1% de forma sistemática, especialmente en Europa. Y Estados Unidos podría tener dificultades de crecer por encima del 2% si seguimos manteniendo niveles de deuda tan altos. Venimos de niveles de deuda del Estado más el balance de la Fed de 60% y estamos en niveles de 151%. Pues vuelvo a repetir, todo esto lo podemos hacerlo gracias a la confianza que tenemos en el sistema. Las cifras del año 2020, todo esto de la U, la V, la L, para mí es poco interesante y poco analizable en la medida que es un one-off lo que estamos viviendo, no tiene ningún sentido, igual que la publicación de resultados. Ahora en bolsa estamos pasando un momento dulce, pero también luego hay que tener en cuenta que las cifras del mes de abril, que son las cifras que van a ser más duras para las compañías, se publicarán a partir de julio y agosto.
Pero creo que lo importante es que vamos a estar sistemáticamente durante todo el año descontando qué es lo que va a pasar en el año 2021, cuál va a ser la recuperación económica y cuál va a ser los beneficios empresariales que podemos descontar en el año 2021. Como podéis ver, el mundo, pues según el FMI, va a caer un 3% del PIB en el año 2020 y se recuperaría con crecimientos del 5,8 en el año 2021. Y bueno, en la zona euro caemos un 7,5, pues en el 2021 un 4,7. Bueno, son todas estimaciones que realmente son muy primarias y todavía no sabemos si esto se cumplirá o no se cumplirá. Lo que sí que es interesante ver son los niveles de deuda en los que vamos a estar y yo creo que esto también debe dar cierta tranquilidad en cuanto a ese miedo que suele ocurrir o cuestionamiento del sistema monetario cuando la situación se pone mal desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político quizás pues no se dan los mensajes adecuados, ¿no? Básicamente yo creo que cuando tienes la zona euro, que la deuda se va a ir de niveles del 84 al 97, con Estados Unidos que se va del 109 al 131%, cuando analizas dentro de Europa, pues ves que Alemania pues, va a tener un salto de deuda del 60% al 69%, y lo más significativo sigue siendo Italia. Pero las cifras macroeconómicas siempre tienen una doble lectura. Italia se va de deudas del 135 a niveles del 155, pero Italia lleva desde el año 1990 con deudas públicas por encima del 100. Muchas veces lo que no se cuenta tampoco es que el sector privado está muy poco endeudado, que creo que es una de las grandes ventajas que tenemos en esta parte del ciclo. El sector privado en todo el mundo está muy poco endeudado, sustancialmente poco endeudado en comparación con lo que estaba en el año 2008, en la anterior crisis. Pero estas cifras, bueno, tenemos que acostumbrarnos a ellas, al igual que los niveles de déficit público. Vamos a ver niveles de déficit público del 15% en Estados Unidos, de 2 dígitos en Europa, y todo esto habrá que financiarlo. Entonces, yo creo que ahora todo lo que están haciendo los estados y los bancos centrales está muy bien, pero especialmente en Europa yo creo que nos vamos a enfrentar a muchas condicionalidades, porque en Europa ha empezado a existir ya cierta preocupación entre el norte y el sur, ¿no? Esos problemas que ha habido. Recientemente lo que hemos tenido es ese anuncio de esas medidas en la cual una gran parte van a ser, dijéramos, una subvención a fondo perdido, transferencias a fondo perdido, pero de una forma u otra van a existir condicionalidades. Y esto es muy importante porque lo que hace es todavía unir mucho más Europa en vez de pensar en rotura de Europa o rotura de sistemas monetarios, porque básicamente no es que un problema lo tenga un país específico, sino el mismo problema que tiene España lo tiene Francia, lo tiene Italia, y probablemente a lo mejor yo creo que Italia es el país que tiene más agudizado el problema. Pero yo creo que al final las medidas que se están tomando pues van a estabilizar muchísimo la zona euro. La medida de sacar eurobonos yo creo que es importante, y en cuanto al ingreso mínimo vital, que se ha hablado tanto y es un tema muy delicado de hablar porque si te posicionas de una forma u otra te pueden tildar en términos políticos, pues yo creo que es como lo que pasó en el año 2008. De forma transitoria es necesario cuando has tenido un shock de oferta y demanda, pero hay que hacerlo hasta un punto en donde no secuestres al individuo y donde no secuestres la productividad. Entonces, bueno, son cosas que los estados tienen que andar muy fino. También los estados yo creo que van a tener una doble cara. Probablemente dentro del país puedan hacer políticas o puedan decir discursos políticos que puedan satisfacer a esos populismos que pueden existir, pero por otro lado, cara al exterior o cara a Europa, vamos a tener otro discurso completamente distinto, que sea el discurso que nos impongan los hombres de negro, porque de alguna forma u otra no hay que asustarse por los hombres de negro, simplemente lo que hay que hacer es que alguna condicionalidad evidentemente va a haber, porque lo que se va a exigir ahora con estos déficits públicos y con estas deudas sean probablemente reformas más importantes. Como podéis ver en este gráfico en el cual se juntan todas las medidas fiscales, y además también yo lo he puesto porque quería resaltar lo que son las garantías que pone el Estado sobre la sociedad. Bueno, como podéis ver, pues llama la atención que Alemania, que evidentemente es el país que más ahorra, el país más rico, también es el país que más garantiza, lo cual es obvio. Y también es significativo que el caso de Italia en comparación con España, ¿no? En el caso de Italia tengo más dudas y la garantía del Estado, no, pero claro, ese es el punto que tiene la ventaja de vivir dentro de la eurozona. Con respecto a los tipos de interés, he puesto dos gráficos, que es el bono a 10 años de Italia y el bono a 10 años de Grecia. Puede haber cierto debate sobre si con deudas públicas, que nos vamos ahí por encima del 125-130% en algunos países, si los tipos de interés va a haber tensión en los tipos de interés a largo plazo en algún momento en el mercado de bonos. Yo creo que no va a existir. Es muy necesario que el Banco Central siga comprando para evitar que existan disrupciones. Como podéis ver, el bono de Grecia a 10 años está a niveles del 1,58%,
Cuando ha habido alguna tontería por parte de Grecia, un país que ha estado con varias quitas y ahora que se va a niveles de deuda del 200%, pues lógicamente los discursos políticos de Tsipras cambiaron, él ya no está. En el caso de Italia, pues cuando Italia se fue a niveles, el bono por encima del 3,5%, con una deuda pública del 130% era insostenible. Ahora también tuvimos cierto repunte hacia el 3%, hemos bajado otra vez a niveles del 1,5%. Esto es muy necesario para seguir manteniendo este sistema en el que vivimos, pero creo que vamos bien encauzados en este aspecto y no va a haber ningún problema y los bancos centrales van a seguir comprando toda la deuda. De hecho, una de las cosas también importantes que han pasado es la legibilidad de activos que están comprando los bancos centrales y como sabéis los bancos centrales están comprando ya activos de high yield. La intervención de los bancos centrales en el mercado de crédito era necesaria. La deuda de las compañías sobre PIB estaba en máximos históricos y era necesario pues intervenir para evitar, dijéramos, cierta hecatombe, especialmente porque también ese triple shock, oferta, demanda y financiero, se juntó con un shock energético que tuvimos cuando tuvimos esa situación tan extraña en el precio del petróleo como consecuencia de la paralización de la demanda. Pero como podéis ver en este gráfico, los high yield en términos de precio pues han recuperado prácticamente más del 60% de la caída y lo que es interesante es el market cap de los high yield, lo que es el producto del ETF, pues está subiendo porque lógicamente hay nuevos compradores y esos compradores son la Reserva Federal y los bancos centrales. Os he puesto dos transparencias con la calificación de deuda de las compañías en función de los distintos índices, quién tiene más investment grade, quién tiene distintas calificaciones y por sectores, pero vamos, esta parte no es relevante. Y desde el punto de vista de economía, yo tampoco quiero profundizar mucho más. Yo siempre he mantenido la teoría de que hicimos una presentación hace tiempo, se llama la sostenibilidad de lo insostenible, es decir, que esto es un sistema que al final cuando tú te preguntas, ¿es posible mantener un sistema con 255 trillones de deuda cuando venimos de 77 trillones? El tema de la deuda, si es importante o no es importante, si la deuda se paga o no se paga. Bueno, ya realmente yo creo que después de esta desgraciada situación que hemos pasado de la pandemia, evidentemente la sostenibilidad insostenible es más necesario que nunca. Por lo tanto, esa es la forma en la que tenemos que vivir. Lo que también creo es que eso también nos lleva a crecimientos más bajos, que en el año 2019 ya lo estábamos viendo de una forma u otra. La intervención del Banco Central, hay que recordar que han intervenido por una pandemia, pero también la Reserva Federal tuvo que intervenir en el 2019 a partir de agosto con el mercado de repos. Desde el punto de vista económico, vuelvo a repetir, no tiene ningún sentido preocuparse por las cifras de 2020, son one-offs y se irán recuperando a medida que se vaya desconfinando. La noticia muy positiva para mí es la situación del sector privado, que tiene dinero ahorrado suficiente. Lo que hay que hacer es que cuanto antes se abra todo. También yo creo que las elecciones americanas van a influir bastante desde el punto de vista de ambiente económico y lo que son de un mensaje positivista. Y luego, por otro lado, tenemos el mercado. El mercado sí que ha hecho una V espectacular, ¿no? Ahí os he puesto que para mí no es una V, sino es un fat finger, ¿no? Cuando coges el gráfico del market cap de las FAN, de Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Microsoft y Google, pues están en máximos históricos. De hecho, ayer el Nasdaq intradía pues hizo máximos históricos, aunque cerró a 0,10 de los máximos en términos de cierre. Y la verdad es que aquí sí que ha habido una V. Estas compañías, bueno, pues el confinamiento a todas más o menos les ha ido bastante bien en este aspecto, ¿no? Quizás a lo mejor Apple con el tema de las tiendas ha sido la más perjudicada con diferencia, pero el resto han tenido un comportamiento pues muy positivo. Cuando ves el comportamiento de las bolsas desde el año 2018 y cuando hablábamos antes de que el mundo es lo mismo que antes había una polarización muy importante de sectores, una polarización muy importante de índices. Pues ahora pasa exactamente lo mismo en esta recuperación. Como podéis ver en Nasdaq, desde el año 2018 ha subido un 44%, el S&P 500 ha subido un 11%, el Standard Poor's 500 Equal Weight con todas las compañías igual ponderadas ha caído un 2% y el Stoxx 50 ha caído un 12%. Esto está hecho de hace unos días, si lo actualizáramos ahora los datos serían 3-4 puntos porcentuales mejores. Pero realmente existe mucha diferencia entre unos índices y otros. Y el Nasdaq es un índice que en estos momentos el Nasdaq Composite tiene un tamaño que es el equivalente al MSCI World ex Estados Unidos. Por lo tanto, las compañías grandes siguen siendo enormemente grandes y son las que están liderando el mercado. Y se produce mucha polarización entre sectores y mucha polarización entre valoraciones. También es muy significativo ver cómo solamente un 20% de las compañías en cada uno de los países, tanto Estados Unidos, Europa, Emerging Markets y Japón,
son capaces de batir a las grandes, a las top 10 compañías de los índices. Entonces, esto es muy importante en el sentido de, otra vez, el tema de la gestión activa, gestión pasiva, value growth. A mí me da la sensación de que estamos en un punto donde probablemente en el growth está todo más que metido. El tema de la gestión activa, gestión pasiva, los ETFs, el peso es muy relevante. En Europa están en torno al 8% de los activos bajo gestión. En Estados Unidos están en torno al 12%, siguen creciendo. Eso tiene lógicamente una influencia en todo esto. Pero yo creo que ahora, si yo tuviera que tener una decisión, yo creo que merece la pena comprar value frente a growth, porque la diferencia en valoración para mí es muy, muy importante. El Nasdaq 100, como podéis ver, está ahora ya en máximos históricos, estamos en 9.700 puntos. Bueno, y es muy tentador pensar que estamos cerca de 10.000. De hecho, ya por internet venden algunas gorras con el Nasdaq 10,000, ¿no? Esto es muy típico en Estados Unidos, el efecto psicológico de las cifras redondas. Yo creo sinceramente que a estos niveles el índice vuelve a estar caro y vuelve a estar con los mismos vicios de valoración excesiva que estaba antes del coronavirus. El fondo está invertido a niveles del 40% en contado, y cuando cayó el mercado, pues la cobertura solamente era 20 puntos, y ahora cuando el índice ha vuelto a subir por encima de 9.000 puntos, ha puesto otra vez la cobertura. Estamos otra vez con una cobertura 40-40. Yo creo que lo que existe ahora en términos de valoración del Nasdaq, estamos en 29 veces beneficios del año 2020. Yo creo que es una cifra que es significativa, pero es más importante ver esto, es las estimaciones de beneficios de aquí al año 2022. Lo que podemos ver es que cogiendo los multiplicadores históricos de un año forward, que han sido 16 veces, o 2 años forward, 14 veces, incluso siendo más positivista y quitando los años del año 2008 al 2014, cogiendo del 15 hacia adelante, hacia el 2019, la media histórica podría ser 18 veces forward un año, 16 veces forward 2 años. Bueno, tienes que estirar mucho la valoración, para que te salgan valoraciones de 9.700. Y yo creo que el índice en algún momento dado tiene que volver hacia la zona de los 8.500 puntos y una posterior corrección hacia la zona de los 7.200 puntos. Porque creo que cuando vas analizando cada una de las compañías, algunas están más baratas que otras, pero creo que otras compañías están con niveles de valoración que son muy, muy excesivos. Por lo tanto, no podemos decir en estos momentos que esta recuperación en V que hemos tenido sea una recuperación donde se haya producido una certeza clarísima de que vamos a tener una recuperación muy, muy importante en beneficios. Y luego hay que recordar que en estos índices y estas compañías lo que estamos descontando son muchas expectativas a 3, 4 años vistas, que no sabemos si sucederán o no sucederán. En el otro lado de la baraja, el fondo lo que tiene son compañías, bueno, pues que su comportamiento durante los últimos años no ha sido positivo, aunque en el fondo han sido compradas cuando habían caído, y por tanto es lo que puse en alguna transparencia anterior, que era pues un mundo maravilloso, que es el mundo del Nasdaq, frente a un mundo donde existe un valor oculto muy importante. Desde marzo, pues hemos visto que el Nasdaq ha subido ese 44%, pero hemos visto compañías como Telecom Italia caer un 54%, el grupo CIR caer un 30%, Orange caer un 25%, Consolani caer un 80%, Buenaventura caer un 47%, Fripo Moran caer un 54%. Entonces, muchas de estas compañías han sido introducidas en el fondo cuando estaban cayendo a niveles mínimos, con lo cual también yo creo que hemos tenido una ventaja ahí importante. Desde el punto de vista de stock picking, muchas de estas compañías, especialmente materiales que metimos durante el año 2019, lo han hecho bien. Las compañías de Telecom lo han hecho razonablemente estable, y Farol, que es la principal posición del fondo, pues durante los últimos días pues ha reaccionado bastante bien. Yo creo que sigue existiendo una opcionalidad muy importante en el fondo de tener compañías que tienen un potencial muy, muy importante. Voy a repasar 6 ideas que tiene el fondo, que son 6 ideas principales, para ver un poco esta diferencia entre esta V tan profunda, esta V tan maravillosa que hemos tenido en el Nasdaq, y esa valoración tan extrema que yo creo que tenemos. Luego veremos algunos ejemplos de Nasdaq frente a algunos sectores europeos, y vamos a ver estas compañías donde yo creo que existe un potencial importantísimo. Evidentemente, estas compañías están muchas fuera del radar de los inversores. El tema de la gestión pasiva, los ETFs, pues no participan en los ETFs, pero quizás yo creo que también por eso están extremadamente baratas. Y el tema de la liquidez también ha hecho que se pongan extremadamente baratas. La primera es el grupo financiero CIR, que es la familia Benedetti, el grupo de la familia Benedetti, que es un grupo muy sencillo de analizar. Es un market cap de 518 millones de euros, con una caja neta, una caja líquida de 383 millones de euros, más 71 millones de euros en inversiones financieras
que básicamente son inversiones en private equity que además están ya a punto de finalizar en fase de maduración ya muy, muy larga. Todo esto, la suma de estas dos cosas, de estas inversiones tan líquidas, hacen 454 millones de euros, que es el 87% del market cap. Se ha hecho y añadimos Sogefi, que es una compañía de auxiliar de automoción que hace filtros, suspensiones y aire acondicionado para los principales fabricantes de automóvil. Es una compañía que capitaliza 108 millones de euros después de haber caído un 60%. Si aplicamos la participación que tiene el Grupo CIR, que son 56%, pues te salen 59 millones de euros. Por lo tanto, 454 de caja más 59 de Sogefi, con eso ya tienes todo el market cap de CIR. Por lo tanto, ¿qué te compra gratis? Te compra gratis la compañía que no tienen cotizada, que es la joya de la corona, que es el Grupo COS, que son clínicas y residencias de tercera edad en Alemania y en Italia. Un negocio que hace un EBITDA de 102 millones de euros, que va a crecer al 20% hasta el año 2022 como consecuencia de las últimas adquisiciones que ha hecho, que el valor de los activos inmobiliarios son de 211 millones en libros y 270 millones la estimación de precio de mercado, y que es un negocio que, tal y como se valoran este tipo de negocios de residencias, pues podemos estar dando valoraciones de 1.000 millones de euros. Por lo tanto, yo cuando veo estas valoraciones en comparación con otras compañías americanas o con esa posición corta que tengo del Nasdaq, donde no veo ningún valor, al contrario, veo caídas del 15-20% en el índice, pues yo creo que es una oportunidad muy importante tener este tipo de compañías. Telecom Italia no es quizás la mejor telecom gestionada de Europa. Yo creo que ha tenido muchos problemas de management y muchos problemas de estrategia, pero realmente de los últimos 18 meses yo creo que están haciendo cierto cambio. Pero aunque no seas muy positivo con la gestión, simplemente si en Telecom Italia lo que haces es quitar del market cap la valoración de TIM Brasil y la valoración de Inwit, que es el Cellnex italiano, donde están las torres de Telecom Italia más las torres de Vodafone, el joint venture que hicieron, pues las dos compañías, ajustado por la participación que tiene Telecom Italia, vale en bolsa 6.588 millones de euros, cuando Telecom Italia vale en bolsa 7.268 millones de euros. Por 675 millones de euros te quedas con la red de fibra de Telecom Italia, más de 24 millones de usuarios de telefonía móvil, más de 25 millones de usuarios de telefonía fija y banda ancha y contenidos. Yo sinceramente, bueno, pues esas son cifras que cada uno las puede cuestionar, pero yo jamás en mi vida había visto activos tan baratos, ¿no? Eso especialmente cuando estamos viendo private equities comprando algunas compañías de telecoms a unos multiplicadores sustancialmente altos, ¿no? En comparación con esto. Pero comprarte más de 24 millones de usuarios de telefonía móvil por 675 millones de euros más una red de fibra, eso es una auténtica ganga. En el caso de Farol, estamos con el tema de Farol, ya saben que tiene 20 millones de caja neta con un market cap. Ahora ha subido a 100 millones. Cuando hicimos la presentación estaba en 71 millones, ha subido un 30% prácticamente en una semana. Probablemente hoy vaya a vender la división de móviles. Es una cosa que parece que TIM, Telecom Italia Brasil y Telefónica están interesados en comprarla. Y hoy se va a quedar simplemente con la red de fibra, y estamos hablando de que hoy, a pesar de que quema caja todos los meses, es como consecuencia que está metido en el mayor proyecto de inversión del mundo de fibra, y de hecho es el proyecto más interesante que existe en estos momentos en el mundo. Estamos hablando de una compañía que probablemente podría valer 3 veces lo que vale actualmente, especialmente cuando vendan por unos 16.000 millones de reales, vendan la división de móviles cuando tiene en estos momentos un market cap en torno a los 5.000 millones de reales. Consol Energy lo ha hecho francamente mal. Esto, el tema de materias primas, bueno, yo creo que todo el tema de el año 2019, todo el tema de SG, yo creo que afectó muy negativamente, además de la caída que hubo de los precios del gas, también afectó al precio del carbón. Pero estamos hablando del operador más eficiente que existe de carbón en Estados Unidos en el primer cuartil, y donde en estos momentos, con el precio del carbón donde está, todavía es capaz de generar un EBITDA pues muy importante, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que eso es EBITDA de 150 millones de euros comparado con el market cap de 177, pues yo creo que es muy significativo lo barato que está la compañía. Pero es que además tienen la mayor terminal marítima que existe en Estados Unidos, en Baltimore, para exportaciones, con 2 vías de tren que llegan hasta esa terminal, que es un negocio que hace un EBITDA de 40 millones y que es utilizado también por operadores terceros, que si solamente ese negocio se vendiera como infraestructura, probablemente se vendería se han llegado a hablar a veces de 300 millones de dólares. Por tanto, yo creo que también esta es un margen de seguridad
muy importante en Consol Energy. Y luego, el tema del oro, que ha funcionado muy bien. Yo creo que existen dos compañías que tienen oro. Una es Freeport-McMoRan y otra es Buenaventura, y también tienen cobre. Yo creo que el cobre es el metal más interesante para los próximos años, especialmente por su escasez y porque es necesario para esta economía verde, para la globalización, para la urbanización, la climatización. Y estamos hablando de dos compañías que, como consecuencia, tanto en Freeport-McMoRan, que llevan 2 años de transición, pues están haciendo los trabajos de ampliación de la mina de Grasberg en Indonesia, la mina nueva que van a hacer subterránea. Tenían hasta ahora una mina a cielo abierto. Pues ha tenido resultados muy, muy significativos. Pero es una compañía que, si el precio del cobre sube hacia niveles de $6.280, hasta niveles de 5.000 y pico, estamos hablando de un market cap de 13.000 millones y, sobre todo, una compañía donde el consejero delegado es una leyenda dentro de la industria de la minería. Probablemente está cerca de jubilarse, y Barrick Gold hace ya tiempo que ha mostrado el interés, no tanto por el cobre, sino por el yacimiento de oro que han encontrado adjunto al yacimiento de cobre en Grasberg. Estás hablando de una compañía más grande de cobre que existe en el mundo, con los mejores, yo creo, con yacimientos de primera línea, tanto en Sudamérica, en Estados Unidos, como en Indonesia. Y creo que, en términos de enterprise value reservas, nunca has podido comprar toneladas de oro, perdón, toneladas de cobre tan baratas. En el caso de Buenaventura, con un market cap de 2.000 millones, es una compañía que básicamente son yacimientos de oro. Ha sido muy afectada por el COVID en tema de Perú, ha tenido que estar cerrada, y luego están también con un tema particular dentro de la compañía desde hace 8 meses, con un cuello de botella, que están haciendo unas inversiones muy importantes, y por eso la producción no ha sido la que tenía que ser y no se ha beneficiado de esta subida del precio del oro. Pero simplemente ellos tienen también una participación del 20% en Cerro Verde, que es una de las minas más grandes del mundo de cobre, con 15 millones de toneladas. Y simplemente la participación en Cerro Verde valdría 2.000 millones, más de 2.000 millones en términos de market cap. Por lo tanto, te estás comprando gratis, a estos niveles de 2.000 millones de market cap, te estás comprando gratis 4 millones de onzas de oro, más también 97 millones de onzas de plata, y una pequeña parte de zinc y molibdeno, vamos, que no tiene relevancia. Pero también son ejemplos de compañías que están extremadamente baratas en comparación con el otro tipo de compañías que estamos viendo. Para mí las otras compañías siguen estando bastante caras. Con el tema de la situación macroeconómica, a mí me gustaría un poco explicar el tema, profundizar en el tema fiscal. A mí el tema fiscal, y es la continuación de todo el trabajo que llevamos haciendo durante los últimos años. Yo sigo pensando que las compañías tecnológicas han gozado de un escenario fiscal y regulatorio y posición monopolística, bueno, que por el momento ha sido el que ha habido, pero que creo que durante los próximos años no van a tener, y van a tener muchas más dificultades de generar esas expectativas de beneficios que el mercado le está asignando. Y ahora que tenemos unos déficits públicos pues muy importantes, yo recomiendo que, además, pues, de las páginas oficiales del Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, pues esta página web de la Fundación Peter Peterson, yo creo que es interesante y trata muy bien todo el tema de la deuda de Estados Unidos, el déficit, al igual que el Congressional Budget Office, que es otra página muy interesante. Es hasta qué punto el tema del impuesto de sociedades en Estados Unidos se puede seguir manteniendo así, con déficits públicos del 15%. Como podéis ver en este gráfico, tenemos la misma recaudación fiscal que hace 18 años en Estados Unidos, cuando el beneficio por acción se ha multiplicado por 3. Aquí también es cierto que esta recaudación fiscal se establecen los beneficios de la economía en su conjunto, los beneficios de la NIPA. Entonces, bueno, lo que he hecho es intentar en una tabla poner las compañías con más de 180.000 millones de market cap y ver qué es lo que ha pasado durante los últimos años en términos de bolsa, en términos de EBITDA y en términos de impuestos. Y llama la atención cómo, bueno, estas compañías, por supuesto, han tenido un rendimiento maravilloso. Microsoft ha subido un 31% anual durante los últimos 5 años, Apple ha subido un 18%, Amazon un 40% anual, Google ha subido un 18% anual, Facebook un 18% anual. Al final, el conjunto de estas compañías han subido, luego cuando incluye las compañías de consumo y alguna petrolera, pues han subido un 15% anual. El EBITDA de todas estas compañías ha subido un 40%. Cuando veis el EBITDA de la parte de arriba, pues ha sido maravilloso ver cómo el EBITDA de Amazon ha pasado de 5.000 millones a 39.000, a 40.000 millones prácticamente. Cómo ha pasado Microsoft de 32.000 millones a 56.000 millones, con esa estrategia fantástica del nuevo consejo delegado con el tema de Azure. Entonces, bueno, Facebook pasar de 6.000 millones a 35.000 millones, fantástico. Pero luego, cuando miréis el tema de impuestos, el conjunto de estas compañías han subido el EBITDA un 40%, pero los impuestos han caído un 22%. Entonces existe, yo creo que
las tasas de impuestos sociales es significativo cuando ves por arriba las tasas de impuestos que tienen las FAN, ¿no? Y para mí son tasas de impuestos extremadamente bajas y en la posición de monopolio que tienen y con una regulación bastante laxa, yo creo que en algún momento dado, sea el presidente que sea de Estados Unidos, el que salga elegido, tanto Biden como Trump, yo creo que en algún momento estas compañías van a tener que pagar algo más de impuestos. También porque el efecto que están teniendo dentro de la sociedad es muy importante, especialmente en el factor trabajo, ¿no? Pero yo creo que estas condiciones yo creo que no son, dijéramos, las adecuadas. Aquí os pongo el ejemplo de Microsoft, cómo está pagando el mismo impuesto a sociedades que en el año 1999, cuando su EBITDA se ha multiplicado por 5 veces. Tenéis ahí un salto en el año 2018 por la repatriación de impuestos, que es un one-off. Pero claro, estas situaciones fiscales son, cuando haces la comparativa, dijéramos, con el Main Street, con la sociedad, pues son bastante curiosas, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí es cuando se ha producido una sorpresa significativa. Como sabéis, el tema de las telecoms es una de las partes principales del fondo, además del tema de materias primas. Y ahí sí que me gustaría un poco pues, seguir profundizando en valoraciones y ver este ejemplo de Netflix, sobre todo muy de actualidad, porque es una relación de causalidad muy sencilla para decir que el Nasdaq está en máximos es porque en Netflix pues, se dispararon los usuarios, y es cierto, se dispararon los usuarios durante la pandemia, pero tenemos que ver cuál es la diferencia entre compañía excelente, entre valoración y precio. Como podéis ver, Netflix tiene un market cap de 167.000 millones de euros, cuando el G4 de las telecoms, en las cuales incluyo Vodafone, Telefónica, Orange y Deutsche Telekom, tiene un market cap de 158.000 millones de euros. A mí me llama mucho la atención y me llama mucha atención no porque crea que Netflix es una maravilla y el resto son un desastre, sino por el volumen que tienen cada una. Primero, Netflix lo que ofrece es una plataforma de contenidos y lo que te ofrece son películas. Bueno, también las telecoms tienen plataformas que te ofrecen películas, pero es que a su vez tienen 800 millones de usuarios frente a los 200 millones que tiene Netflix. La predicción es que tenga 300 millones de usuarios en los próximos 4 o 5 años. Pero estas compañías de telecos también ofrecen servicios de banda ancha, ofrecen fibra, ofrecen telefonía móvil, es decir, ofrecen mucho más servicios y la diferencia de ingreso medio por usuario al mes triplica, más que triplica a Netflix. Y el market cap es el mismo. Es muy difícil muchas veces de pensar esto, ¿no? Yo realmente durante toda esta pandemia, si ha habido un activo que para mí lo ha hecho bien, ha sido las redes de telecomunicaciones, porque las redes de telecomunicaciones han tenido que soportar un tráfico pues jamás conocido, ¿no? Y la verdad es que lo han hecho francamente bien porque hemos estado todos conectados a través de las redes. Y el valor de las redes, la verdad es que yo creo que ha crecido muchísimo. No solamente porque vivimos en un mundo de tipo cero y la gente está pagando muchísimo por cualquier tipo de red, ya sea de telecomunicaciones, de gas, de electricidad o por una autopista, cualquier infraestructura, sino que yo creo que ahora nos hemos dado cuenta que son importantísimas, pero sobre todo para las FAN son básicas porque todo el tráfico va por ahí. Cuando miras esto, dices, bueno, vamos a verlo en términos de cuenta de resultados de generación de free cash flow. Las telecoms tienen una característica, que es que llevan 10 años de un calvario muy importante en cuanto a términos de regulación. Las grandes telecoms incumbentes tuvieron que abrir sus redes a otros operadores. Las tarifas han estado bajando de forma deflacionaria, de forma sistemática. Una competencia importantísima. Luego la concentración que hubo en los pequeños. Bueno, yo creo que lo han pasado francamente mal, además de tener que hacer una cosa que es invertir entre un 14 y 17% de CAPEX sobre ventas, lo cual es una auténtica salvajada si lo miráis con cualquier otra industria. Y todo esto para que todas estas compañías pudieran prestar sus servicios, las FAN. Por lo tanto, bueno, yo creo que estas compañías están completamente denostadas, pero siguen generando, a pesar de todo esto, las Big 4 de Telecoms, el G4 de Telecoms, 18.000 millones de free cash flow. Por tanto, un negocio como tan estable como es una telecom, que tienes un usuario que te paga un dinero de forma sistemática, aunque hayan bajado los precios, y aún así te sigue generando 18.000 millones de free cash flow, en un mundo de tipos cero, si fueras alguien muy conservador y pusieras una free cash flow yield del 7% frente a este mundo de tipos cero, estás hablando de pagar 14 veces sobre los 18.000 millones, que sea pagar 252.000 millones por el G4 Telecoms frente a los 158.000 millones que están ahora. Y me parece que es tremendamente barato como están valoradas. Aquí os he puesto la cuenta de resultados agregada del G4 Telecoms y de Netflix. Como podéis ver, hay una discrepancia en el free cash flow del año 2020. Esta es la estimación de Bloomberg. Mi estimación de free cash flow del año 2020 son 18.000 millones, porque creo que en Deutsche Telekom no se han incluido el CAPEX de la subasta, de ciertas subastas a las que ha acudido.
Pero como podéis ver, el free cash flow de Netflix es negativo, de menos 1.200 millones, lo cual es lógico en una compañía que está en crecimiento. Sus revenues van a pasar de 22 billion a 40 billion, lo cual es lógico. No tengo ningún tipo de duda que cogerá 100 millones de conexiones adicionales, que es coger 200 millones de usuarios. Pero también la capacidad de crecimiento ya es más limitada, porque la gente lo que tampoco quiere hablar es de la competencia de Disney, de Amazon, de HBO. Es decir, esta compañía también tiene sus problemas de competencia. Pero, en fin, admitamos que llegamos al año 2024 con 300 millones de usuarios que siguen pagando, pues en esa época están pagando ya a niveles de $13.50 y generan un free cash flow de 3.800 millones. Cuando coges las telecoms y ves que probablemente el esfuerzo de 5G se vaya a reducir, su free cash flow puede llegar a niveles de 30.000 millones, dices, no es normal que el market cap de las dos sea lo mismo. Por lo tanto, para mí es una tranquilidad tener estas compañías y creo que tienen un potencial, aunque sean aburridas, importantísima. ¿Cuál es el catalizador que tiene que haber? Ha habido catalizadores de compañías que han sido opadas por los fondos de pensiones en esa búsqueda de rentabilidad, como pasó con Teledemar en su día, como Brookfield cuando intentó comprar KPN. Ese es un catalizador importante. También es cierto que estamos viendo mucho private equity comprando infraestructuras de telecom y también estamos viendo pues la operación de MásMóvil, que estamos viendo como private equity pues compra MásMóvil, que MásMóvil, bueno, MásMóvil da un servicio a 8 millones de usuarios en España, pero utiliza la red de fibra de Orange. Estamos viendo cifras pues muy importantes. Por tanto, yo creo que quizás eso ya lo estamos viendo, pero falta un catalizador de las grandes. De las grandes, la principal compañía que podría ser opada es Vodafone. En este mundo de tipos de interés cero o este mundo post pandemia, yo ya me creo cualquier tipo de cosa. Es un bicho muy grande Vodafone, pero podría ser asumible que fuera opado por algún private equity si hiciera un spin-off, básicamente porque es una compañía que tiene 100.000 torres y básicamente si las 100.000 torres las pones a precios de mercado de otros operadores como Cellnex e Inwit, pues ya tienes prácticamente todo el market cap. Pero luego sería muy posible que nos encontráramos con movimientos cooperativos de las grandes, que eso podría ser también un catalizador muy importante. Yo para que, si todavía no creen firmemente en que están tremendamente baratas y pues yo creo que pueden pasar solamente dos cosas, o que las telecom suban un 50% o que las telecom se mantengan estables y Netflix baje un 50%. En las dos situaciones yo creo que para el fondo le vendrá francamente bien. Y les invito a que cojan Deutsche Telekom, que para mí, dijéramos, como calidad de activos, para mí el ranking sería Deutsche Telekom, Orange, Vodafone y luego Telefónica. Cojan Deutsche Telekom y cojan en su market cap, quítenle el valor de las 35.000 torres que tiene Deutsche Telekom que no las ha tenido que vender porque nunca ha tenido problemas financieros y pónganle el precio por torre al que cotizan Cellnex y American Tower. Cuando consigan ese número, quiten automáticamente el market cap de T-Mobile y la función con Sprint y las sinergias que se van a generar ahí. De repente se dan cuenta que se han pasado ya el market cap, que se compran gratis básicamente todos los usuarios de Europa Central, tanto de telefonía fija como telefonía móvil, más todas las redes de fibra que tiene Deutsche Telekom. A mí me parece que es francamente increíble. Para seguir profundizando en este tema de cómo te mira el mercado, que esto es muy importante, cómo te valora el mercado o esas megatendencias que existen o esas relaciones de causalidad que el mercado hace, me gustaría explicar el ejemplo de Telefónica y de Cellnex. Básicamente porque explica muy bien el tipo de mundo en el que vivimos de tipos de interés al 0% antes de coronavirus, los tipos de interés negativos que teníamos, esa necesidad de buscar rentabilidad por parte de los fondos de pensiones y de muchísima gente que busca rentabilidad de forma razonable. Y lo que tenemos es que en el año 2015, cuando Cellnex sale a cotizar a la bolsa, valía 3.000 millones de euros. Hoy vale prácticamente 20.000 millones. Telefónica, el día que Cellnex sale a cotizar, valía 65.000 millones. Hoy vale 20.000 millones. Evidentemente, yo no voy a discutir ni el precio de Cellnex ni el precio de Telefónica, pero lo que sí que es obvio es que si lo comparamos con el resto de telecoms, ¿qué ha pasado con Cellnex? A Cellnex desde el minuto uno se la ha visto como una compañía de infraestructuras y ha nacido como una compañía de infraestructuras. Existe cantidades ingentes de dinero en el mundo, una liquidez masiva para comprar infraestructuras. Cuando compras infraestructuras se te permite estar endeudado 6 veces, 7 veces deuda neta sobre EBITDA, no hay ningún problema. Es igual que si te compras una autopista o cuando Ferrovial se compra el aeropuerto de Heathrow. Bueno, puedes estar con un activo concesional a 100 años apalancado sin ningún tipo de problema. La cuestión es que luego tú compras torres a niveles de 12 veces EBITDA, pero si tú tienes esa infraestructura metida dentro de una telecom, el mercado no te valora para nada esa red. Por lo tanto, este es un buen ejemplo de que si cogéis el valor de Cellnex y le ponéis el valor por torre que tiene Cellnex con este market cap de 20 billion,
y si lo ponéis a Deutsche Telekom o se lo ponéis a Orange, os daréis cuenta que esas dos compañías están extremadamente baratas. Gracias, bueno, gracias a ese mundo de tipos de interés cero, Celnes goza de esa valoración, porque se permite endeudarse 6 veces. Y hay veces que hay inversores que dicen, bueno, es que las telecos están endeudadas. Bueno, las telecos grandes están endeudadas entre 2,5 y 3,5 veces deuda neta sobre EBITDA, que no es nada en un mundo de tipos de interés al 0% y con un free cash flow yield todas por encima del 7% y generando las 18.000 millones de free cash flow. Por lo tanto, esto es un buen ejemplo de cómo el mercado te ve. Por lo tanto, que te vean como un fondo de infraestructuras te compre como una infraestructura es una diferencia sustancial a que te miren como una telecom. Pero es otro razonamiento más para pensar que las telecoms están extremadamente baratas. Con el tema de Amazon y para seguir analizando compañías, yo creo que esto es un buen ejemplo de valoración para entender lo que es una compañía completamente excepcional, una compañía que tenía unas ventas de 74.000 millones de dólares en el año 2013 y va a acabar 2020 con 344.000 millones de ventas, que probablemente llega a ventas de 625.000 millones en el año 2024. Los ritmos de crecimiento de ventas son espectaculares, pero lo que es cierto es que hoy está cotizando a PER 74 y a un free cash flow de 47 veces. Esa es la realidad numérica. Evidentemente es un truco decir esto, porque básicamente tú no te puedes fijar en el beneficio de Amazon del año 2020, ni el 21 ni el 22, pero vayamos al año 2024. Entonces, Amazon sí consigue que las ventas crezcan al 23% este año, que yo creo que tendrá problemas con la pandemia, y crece al 17, 16, 16 y 14% durante el año hasta el año 2024, generará un beneficio por acción de $96 y desde los $23 que tuvo en el año 2019. La cuestión es que estarás comprando hoy Amazon con esas expectativas de crecimiento y pagando PER 25 y un free cash flow de 16,5 veces. Pero son ifs. Yo lo llamo esto las compañías de los if. Si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto, y realmente no sabemos muy bien tampoco. Yo no soy capaz de adivinar cómo será el mundo en el año 2024 y si lo que yo espero en términos fiscales para estas compañías de regulación de monopolio y de situación, por ejemplo, si gana Biden y llega Elizabeth Warren y hace un split de las compañías como tiene pensado con muchas de estas, que sucederá, ¿no? O términos de monopolio. Pero realmente yo creo que lo que quiero decir es que hoy en día esos crecimientos espectaculares ya están reflejados en el precio. Cuando me encuentro con alguien y me dice, bueno, es que Amazon es un pedazo de compañía y va a seguir subiendo. No, es lo que te quiero decir es que Amazon ya ha reflejado en el precio que es una compañía extraordinaria que va a crecer al 20% anual sus ventas, que hay que crecer al 20% anual las ventas, ¿eh? O sea, que esto no es una cosa que se dé por hecho, ¿no? Una hoja de cálculo aguanta muy bien, pero hasta el año 2024 no sabemos qué va a pasar. Por otro lado, es lo que quiero que me gustaría profundizar, es que tenemos esta forma de ver las cosas y entonces el fondo está, yo creo que corto de esta posición y está largo de otra serie de compañías que hoy en día sí que están generando una capacidad, o sea, unos beneficios muy importantes y están unos precios con un descuento del 30-40% sobre cualquier valoración normal y conservadora. Para acabar la presentación y pasar al turno ya de preguntas y no extenderme más, voy a hacer la última relación de causalidad. Hace como 18 meses o 20 meses, no me acuerdo, hablamos mucho del tema de Beyond Meat. Lo sacamos en alguna presentación aquellas hamburguesas vegetales que, bueno, se dispararon y tenían unos multiplicadores que eran francamente maravillosos, les contaban cosas increíbles. Este confinamiento, pues una relación de causalidad muy obvia de confinamiento era hacerse Netflix y otra ha sido pues hacerse Peloton, ¿no? Peloton son estas máquinas que te compras de $2.500 de spinning o también cintas y tienes por $39 de suscripción, pues tienes ahí clases en streaming y bueno, puedes hacer spinning, puedes hacer cardio, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Llegaron a 1 millón de usuarios y entonces automáticamente ya han hablado que es la nueva Netflix. Yo no voy a ponerlo en duda. El consenso de mercado de Bloomberg ahí está. Se espera que este año pues, las ventas crezcan un 92%. Estas ventas, ten en cuenta que son dos aspectos. Una cosa tienes la cuota de suscripción, que son los $69, y otra cosa son los $2.400 que te cuesta la máquina, aunque te lo financian al 0% en cómodas mensualidades. Y como veis, la estimación es que pasemos de ventas de 915 a 1.750 y que se espera que lleguemos a 5.500 millones de ventas en el año 2024. Bueno, no voy a decir ni que sí ni que no. O sea, ojalá por los dueños de Peloton que eso suceda. Si tú hoy compras Peloton, estás comprando a PER 69 si se producen estas variables de que crezcan 92, 44, 40, 25 y 25 en ventas de aquel año 2024. Estás pagando 26 veces free cash flow. A mí, señores, entre tener Peloton o tener Deutsche Telekom,
yo me parece que es una diferencia sustancial. Cuando profundizas en esta compañía y te metes a analizarla un poco más en profundidad, como he procurado hacer durante el confinamiento, que he procurado pues, ver compañías estas que hay que entender en este nuevo tipo de relaciones de causalidad que hacemos, bueno, pues Peloton tiene un problema muy importante, que es una pequeña tontería, pero que es razonable, que son los derechos de música, lo cual es una cosa que es muy, muy importante. Por eso, por ejemplo, ustedes en España no pueden tener Peloton, aunque quieran, ¿no? Básicamente tienen que tener un iPad con a un amigo conectado que te dé una clase, pero no conectarte a Peloton. Por lo tanto, luego cuando vas escargando te das cuenta que todas estas compañías de if, pues no es nada sencillo. Yo creo que los índices en general han hecho una recuperación. El Nasdaq está en máximos históricos. Europa ha hecho una recuperación muy, muy importante en las últimas semanas y que ya era ya necesaria. Y ha recuperado un 61,8% del tramo desde 3.800 a 2.385. Es una subida ya de 61,8, que es una subida técnica pues importante. Y bueno, yo creo que en algún momento del año vamos a tener una oportunidad para poder ver el Nasdaq y el SP500 sustancialmente más bajos. Y creo que estas compañías que tienen el fondo, muchas de ellas probablemente vayan con los mercados, como pueden ser las telecoms, pero también creo que otras compañías dependen mucho más de eventos propios. Y en estos eventos propios, pues muchas de ellas están empezando a suceder, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estoy bastante positivo con la segunda parte del año. La cobertura del Nasdaq no está teniendo todo el efecto negativo que tenía que tener, porque tácticamente nos abrimos durante la bajada y monetizamos parte. Por lo tanto, no está teniendo un impacto negativo muy, muy severo, ni mucho menos. Y en las compañías el stop picking pues, ha funcionado muy bien y también estamos pues, buscando compañías nuevas. En la bajada hemos comprado compañías que han aportado rentabilidad como Airbnb, como Engie. Y bueno, yo creo que pueden seguir habiendo muchas oportunidades en Europa. Y ahora me gustaría pues, pasar al turno de preguntas. Me preguntan si espero alguna corrección significativa en los mercados durante los próximos meses, especialmente en Estados Unidos, después de la subida que ha tenido. Bueno, estamos en el mismo nivel que estábamos antes de coronavirus o por encima de superiores. La cuestión es que te crean los beneficios del año 2021 que van a ser esos. El consenso de mercado está en niveles de $160 de beneficio por acción para el SP500 en el año 2021. El del año 2020 son 110, pero no es significativo. Por tanto, bueno, yo creo que probablemente en algún momento dado podamos tener una cierta corrección, porque ha habido mucha gente que se ha perdido esta subida. Por lo tanto, yo sí que creo que en algún momento dado, tanto el Nasdaq como el SP500 podrían corregir durante los próximos meses. Me preguntan la opinión sobre el oro. El oro lo ha hecho muy bien. Sobre la discusión filosófica, si el oro es dinero o no es dinero, es una cuestión ya mucho más metafísica de cómo veas el concepto que tú tienes del dinero, pero especialmente yo creo que no como consecuencia del coronavirus lo ha hecho bien, sino que lleva ya haciéndolo bien desde hace bastante tiempo, desde que subió de niveles de 1.200 hasta niveles de 1.700 actuales, y creo que el oro puede seguir subiendo, aunque yo creo que ahora el 85% del movimiento lo ha hecho. Es decir, yo ahora no compraría oro de forma masiva si no lo has hecho anteriormente. Lo lógico ahora para mí en el oro sería esperar una corrección hasta niveles de los 1.550 puntos aproximadamente, y desde ahí probablemente intentar volver a la zona de máximos y superarlos, sino hasta la zona de los $2.000. También es cierto que si la forma de jugarlo yo lo haría a través de ETFs con oro físico respaldado detrás, y creo que las compañías de oro, las compañías grandes, se ha reflejado bastante esta subida del oro. Creo que no están especialmente baratas, solamente si el precio del oro salta desde los 2.000 a los $2.500, y creo que como opciones para comprar oro barata son las dos compañías que tengo en el fondo, que son Buenaventura y Freeport-McMoRan. Me preguntan que cómo veo el sector bancario sobre la posible competencia de Apple u otras tecnologías. Bueno, uno de los sectores que mejor ha hecho ha sido el sector de medios de pago. Yo creo que en temas de sector bancario, el sector bancario ha habido un momento durante esta crisis que se ha quedado extremadamente barato. Lo hemos visto cotizar a price book value en la zona de 0,3. También es cierto que los resultados, bueno, ha habido unas provisiones importantísimas por parte de todos los bancos, y además provisiones de esas que muchas veces pues no te esperas, ¿no? Ese impairment, por ejemplo, que hizo BBVA con Compass en Estados Unidos, o por ejemplo HSBC, que hizo una provisión de 600 millones como consecuencia de un trader de materias primas de petróleo, León, que quebró en Singapur. Sí, bueno, siempre nos enfrentamos a esto. En el escenario de tipos de interés al 0%,
Pero creo que los bancos, quitando el efecto provisiones, yo creo que siguen siendo capaces de generar ROEs en la zona del 7-8%. Por lo tanto, yo creo que tienen que hacerlo bien. Y yo creo que competencia por parte de estos operadores, yo creo que, vuelvo a repetir, yo creo que va a ser difícil, a pesar de que estamos viendo ya compañías como Orange, que se está intentando meter en el tema de banca, como las compañías tecnológicas, yo creo que el tema de regulación no va a permitir que eso suceda. Con respecto a la renta básica en España o Italia, eso yo ya lo he expresado en las cartas mensuales y lo he dicho también durante esta conferencia. Creo que de forma transitoria y temporal, como consecuencia de la excepcionalidad que tenemos de la pandemia y como consecuencia de haber tenido el factor trabajo confinado en casa y haber tenido la oferta cerrada, las fábricas, creo que transitoriamente una sociedad en el siglo XXI, donde eres capaz de imprimir trillions and trillions y no sabes dónde está el límite y lo puedes hacer como consecuencia de su fiat currency, yo creo que ese social quantity phishing, que algunas veces se comentaba hace 2 o 3 años en algunas cartas mensuales, yo creo que la sociedad, pues, el Main Street, pues necesita esa renta básica. Lo que sí que creo que eso no puede ser una forma de vida, básicamente porque para mí es un secuestro del individuo absoluto. Y es un secuestro del individuo que lleva a regímenes políticos que al final generan muchísima pobreza. Por lo tanto, tiene que haber condicionalidades, tiene que haber una ayuda, pero también tiene que haber un programa que haga que cuanto antes esa persona que recibe la renta básica, el Estado haga todo lo posible para que cuanto antes salga de esa situación y pueda tener una vida normal y no desincentivar la búsqueda de trabajo. La pregunta si hubo una inflación muy elevada. Bueno, como sabéis, estamos en un momento bastante deflacionario como consecuencia del shock que estamos teniendo. Yo no soy especialmente preocupado por el tema de la inflación. O sea, yo creo que vivimos en un mundo donde ya hemos visto cómo se ha incrementado en Estados Unidos la deuda del Estado, más el balance de la FED se ha incrementado en 21 trillones desde el año 2008 y realmente inflación pues no se ha generado. Y esto es básicamente porque la inflación se queda atascada en el mundo financiero y donde sí que existe inflación ha existido antes de COVID-19, ha existido en el real estate, ha existido también en el mercado de renta fija, ha existido probablemente en otros mercados, pero realmente no ha habido inflación. ¿Por qué? Porque el dinero no llega a la sociedad y es porque realmente la sociedad no quiere deuda. Entonces, la sociedad, mientras no exista ese apetito por la deuda, no va a haber inflación. Y por otro lado, tienes un efecto deflacionario importantísimo, tanto de la demografía como de la globalización de los salarios. Por lo tanto, esta disfunción también de la que hemos hablado anteriormente, del tema de las fiat currency y las no fiat currency, y la deflación que nos exportan países emergentes cuando tienen que devaluar en una crisis como esta, hace que también el factor trabajo pues esté muy amenazado. Por lo tanto, la inflación, que normalmente viene de la parte de salarios, yo no veo ninguna presión inflacionista durante los próximos años. Solamente si se cuestionaran los sistemas monetarios, solamente si se cuestionara el euro, podríamos hablar de una cierta sensación de inflación o que se disparasen los tipos a largo plazo, pero también un escenario que creo que se está más que neutralizado desde el punto de vista de que esto es una situación de todos, ¿no? Me preguntan por el mercado americano, el mercado europeo frente al mercado americano. Ya, desde el punto de vista de valoración, yo creo que existe una diferencia clarísima y yo creo que puedes ver en el mercado europeo, has visto unos sectores muy concretos como tecnología, como sanidad, alimentación, que lo han hecho espectacularmente bien durante los últimos 6 meses. En cambio, hay otra parte que son bancos, recursos básicos, que lo han hecho pues muy mal, ¿no? Yo creo que la valoración de Europa es sustancialmente mejor que la valoración de Estados Unidos. La valoración de Europa lo que tiene son compañías que están cotizando con descuentos del 30-40% frente a sus beneficios reales que hoy consiguen, mientras que en Estados Unidos es todo, si sucede esto, si sucede esto, si sucede esto, ¿no? Llegaremos a tener pues una valoración razonable, pero yo creo que todos esos if, estamos hablando ahora de valoraciones que para mí son bastante excesivas y con toda la problemática que hemos hablado del tema fiscal, regulatorio y de monopolio. Por lo tanto, clarísimamente para mí la apuesta sigue siendo Europa frente a Estados Unidos y también yo creo que es interesante empezar a meter el value frente a growth y también gestión activa frente a la gestión pasiva. Con respecto al tipo de cambio, me preguntan, no veo que en el rango acomodaticio que yo le llamo entre 1,05 y 1,15 se vaya a romper de forma significativa. Yo creo que entre 1,05 y 1,15 es donde ha estado fluctuando en función de cuál es la actitud de los bancos centrales antes de la pandemia.
Y bueno, a niveles por encima de 1,15 Europa pues tiene problemas serios en el tema de exportaciones, por debajo de 1,05 Estados Unidos también levanta la mano. Pero es que los dos bancos centrales están en una expansión de balance sin precedentes, por lo tanto, yo creo que lo que hemos tenido últimamente es más una cuestión técnica de romper la zona de 1,15 después de estar mucho tiempo dando vueltas en la zona de 1,09, 1,08 y creo que bueno, podemos ir a niveles de 1,12,5 si se sobrepasa 1,15, pero de ahí yo creo que no va a pasar. Me preguntan si con los elevados déficits públicos esperados, en particular en España, si veo riesgo de mayor intervención en algunos sectores para incrementar ingresos públicos vía tarifas, por ejemplo, sector eléctrico y redes de distribución. Pues sí, históricamente es lo que ha sucedido. España se enfrenta a una financiación, a tener que financiar 100.000 millones al año, aunque políticamente las cosas que dicen para recaudar impuestos pues sean las cosas que a lo mejor los políticos quieren soltar a la población, pero no es, con eso no se hace absolutamente nada en términos monetarios y probablemente como en otras situaciones que hemos tenido déficit públicos de 2 dígitos, pues haya cierta situación en la cual algunos sectores regulados, pues el Estado pues intente tomar algo de ventaja, ¿no? Y evidentemente yo creo que podríamos encontrarnos alguna sorpresa en España en los sectores regulados y nos podemos encontrar igual que en toda Europa. Bueno, pues yo espero que hayan disfrutado de sus ordenadores, espero verles pronto físicamente y muchísimas gracias por asistir a este webinar. Muchas gracias.